Buenas tardes, ¿cómo están? Todos en esta tarde, bendecidos, esperamos que estén siendo. Nosotros hemos sido muy bendecidos en estos 4 días después del domingo y bueno, como dijimos en esta tarde, tarde para algunas ciudades, tardes también aquí, pero ya casi noches. Son las 7 de la noche aquí, 6 de la tarde quizá en algunos otros lugares. Vamos a estar haciendo una reflexión acerca de lo que pasó la noche anterior a la crucifixión de Jesús. Pero antes de hablar de eso, bueno, damos las gracias a todos por acompañarnos y los que nos están viendo ahorita y a los que nos van a ver más adelante, los que nos van a ver después cuando tengan oportunidad de ver el video. Voy a cantar una canción ahorita al principio, probablemente cante otra canción al final. Hay muchas cosas que queremos compartirles, que quiero hablar esta noche de lo que pasó la noche anterior a la crucifixión de Jesús. Así que me voy a ir un poquito rápido quizá, pero sí me interesa mucho hablar acerca de todo eso, así que si no da tiempo para la última canción, bueno, no importa. Al final de cuentas lo que importa es la reflexión, la palabra acerca de Dios, acerca de Jesús en esa tarde, amén. Así que vamos a empezar con este canto. Antes de eso voy a empezar con una oración, así que ahí donde está, cierre sus ojos por un minuto. Vamos a hablar a Dios en esta tarde, amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos en tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de poder llevar tu palabra, de poder llevar tu mensaje, tal y como tú nos los pediste, Señor, tal y como tú dijiste que lo hiciéramos, Señor, de ir y llevar de predicar tu evangelio, Señor, a todas las naciones. Así que en esta tarde, Señor, intentamos hacer eso, Padre, para que tu nombre siga siendo conocido, para que tu nombre siga siendo recordado, para que, Señor, todas tus obras sigan siendo reconocidas y sobre todo para que mucha gente crea que hay esperanza, Señor, que hay una vida más allá de esta vida, que no es solo tristeza, no es solo depresión, no es solo decepción, sino que hay un gozo tremendo y hay una paz tremenda que solo viene de verte a ti, Señor, de ver a tus ojos, de alabarte, de bendecirte, de gozarnos en tu presencia. Y queremos darte toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, solamente. Y te pedimos, Padre, que todas las personas que van a vernos en esta noche sean bendecidas, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre cada uno de nosotros, para que nosotros podamos entender, Padre, lo que tú quieras que nosotros aprendamos en esta tarde, lo que tú nos quieras decir, Señor. Yo sé que tu palabra llega, Señor, y penetra y da entendimiento, da claridad a nuestro entendimiento, Señor. Y yo sé que a cada uno de nosotros tú nos hablas de un modo diferente, Padre, que el modo como tú me hablaste en estos días que estuve escribiendo esto, yo sé que tú vas a hablar diferente probablemente a otras personas, pero al final de cuentas tu mensaje, Señor, y tu amor es el mismo. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te bendecimos, te alabamos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Así que vamos a cantar este canto que se llama Mi pan, mi luz, de Marcos Witt. La sombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es posarme y con mis manos proclamar mi paz, mi luz, mi
confianza yo me puedo sentar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es posarme y con mis manos proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios de amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Dígaselo usted. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios de amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Jesús, solo tú. Amén. Gracias al Señor por esta tarde que vamos a pasar alabando su nombre y bendiciéndolo. Un poquito chueco esto por aquí. 7, ok. Bueno, vamos a dar paso a la reflexión. Muy bien, pues esta reflexión de esta tarde la titulamos la celebración de la Pascua antes de padecer. Y fíjese que esto lo basamos nosotros en el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 15. Ahí donde dice, en ese versículo dice Jesús: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Así que esta reflexión de esta tarde, precisamente por eso la titulamos la celebración de la Pascua antes de padecer. Y mi intención siempre es dar una idea general de lo que pasó leyendo, en este caso, los 4 evangelios. Cada evangelista vio las cosas de un modo y lo describió de ese modo, excepto Lucas, que él no estuvo ahí, pero Mateo, Marcos y Juan, que estuvieron ahí, lo escribieron, inspirados también por Dios, dieron su propia interpretación de lo que vieron. Por eso es que si usted lee los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se va a dar cuenta que algunos lo dicen de un modo y otros lo dicen de otro modo, pero al final de cuentas
todos están describiendo la misma situación. Diferentes palabras, diferentes cosas, pero es la misma situación. Así que yo lo que trato de hacer es leer los 4 evangelios y de ahí agarrar como un resumen de todo. Y en lugar de leerles todo lo que pasó en esa noche completa, desde la celebración de la cena, que ahorita lo vamos a ver, hasta el último suceso, que fue la negación de Pedro. Tratar de resumirlo todo y darles una idea. En lugar de leerlo todo, porque sería muchísimo, tratar de más o menos darles un resumen de lo que pasó esa noche. Así que vamos a empezar con esto. Y como les decía, en esa noche hubo, principalmente en esta noche en especial, en muchos lugares se hace mucho énfasis o se recuerda mucho lo que fue la cena, la última cena, lo que le llaman la última cena, la cena del Señor, el lavatorio de pies y la aprehensión de Jesús. Yo leyendo los cuatro evangelios, quise resaltar 6 puntos. Muchas cosas pasaron esa noche, muchas cosas se dijeron esa noche, pero yo quise resaltar 6 puntos muy específicos y cada uno de ellos les voy a explicar por qué. Puede ser que haya habido más, alguien puede decir que hubo más, hubo menos, pero yo quiero hacer hincapié en esos 6 puntos en esta tarde y espero que eso nos dé una idea de clara o una idea mejor de todo lo que pasó esa noche. Así que el primer punto que está puesto ahí es la institución de la Cena del Señor. Ese fue como en un orden cronológico lo que pasó primero. Después el segundo punto es Jesús lava los pies de sus discípulos. Ahí lo está viendo usted, si lo alcanza a ver en su pantalla. El tercer punto, Jesús anuncia la negación de Pedro. Como digo, hay unas cosas que pasaron en medio por ahí, pero eso es lo que yo quiero resaltar. Amén. El cuarto punto es que Jesús ora en Getsemaní. El quinto punto, el arresto de Jesús. Y el sexto punto, Pedro niega a Jesús. Así que vamos a ir uno por uno. Vamos a ir con el primero, que es la institución de la Cena del Señor. Lo que dice la palabra del Señor, que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ahora, eso es como empiezan algunos de los evangelios. Y antes de seguir con eso, yo quiero explicarle qué es la Pascua. Probablemente usted lo ha leído, no sé si lo ha leído, pero si no lo ha leído, yo quiero recordarle o decirle más o menos a qué se refiere esto. En el capítulo 12 de Éxodo, usted puede encontrar ahí que Jehová le dice a Moisés: vas a hablar con Aarón y vas a hablar con el pueblo hebreo y les vas a decir lo siguiente. Antes de que le diga lo que dijo, Dios había mandado a Moisés a hablar con el faraón de egipcio, porque acuérdense que el pueblo hebreo estaba sometido, era esclavo del pueblo egipcio, y le dice Dios a Moisés: ve a hablar con el faraón para que los deje salir. Y la palabra dice que el faraón no quiere dejarlos ir porque Dios, Jehová, endurece el corazón del faraón, y después de muchísimas plagas y muchas cosas que hace Dios para que el faraón los deje ir, la última cosa que les dice, o que va a hacer Dios, es lo que les voy a explicar. Jehová habla con Moisés en esta noche y le dice: vas a hablar con el pueblo hebreo y van a escoger, cada familia va a escoger un cordero de 1 año, macho, sin defecto. Y ese cordero lo van a matar y la sangre la van a utilizar para untarla en el marco de la puerta. Dice en los postes de la puerta y en el dintel. Entonces quiere decir a lo alto y bajo de toda la puerta, alrededor de todo el marco de la puerta, con la sangre de ese cordero que vas a sacrificar, que van a sacrificar, cada familia van a untarla en la sangre de los marcos de las puertas.
porque esa noche yo voy a pasar por la ciudad de Egipto y por la ciudad y voy a herir, dice la palabra, a cada primogénito de los egipcios, incluyendo sus animales. Yo voy a pasar esa noche y todos los primogénitos van a morir. Pero todos los hebreos que tengan la sangre de ese cordero untada alrededor de la puerta no van a morir. Nada va a pasar. Yo voy a pasar por esa ciudad y todos los primogénitos van a morir. Entonces, y Dios les dice más adelante, y ustedes van a celebrar esto cada año, porque esto va a ser en recordatorio, en remembranza de que yo los saqué de la esclavitud del pueblo y del sometimiento del pueblo egipcio. Eso ustedes lo van a recordar cada año. Y más adelante dice que Dios pasa por la ciudad y todos los primogénitos de los egipcios mueren, excepto, y no mueren los primogénitos de los hebreos porque tenían la sangre de ese cordero sacrificado en el marco de las puertas. Entonces, lo que significa Pascua es pasar o pasar por alto a los que estaban marcados con la sangre. Eso es lo que significa Pascua, del hebreo al griego y al latín. Al final de cuentas, Pascal, Pasá, todas esas palabras, Pasjá, todas esas palabras significan que fue el paso que Dios tuvo por la ciudad y no murieron ninguno de los primogénitos hebreos, sino solamente los judíos. Y en esas cosas que Dios le manda a Moisés a decir es, van a hornear panes sin levadura, van a comer panes sin levadura por 7 días, van a hacer esto, y les dice todo lo que van a hacer esa noche. Por eso es que dice, en la institución de la Cena del Señor empieza diciendo que llegó el día de los panes sin levaduras y del sacrificio del Cordero de la Pascua. Por eso empiezan así, porque iba a haber, esa celebración iba a pasar en esos días en que Jesús estaba ya en Jerusalén. ¿Se acuerdan que yo les comenté el domingo que había llegado a Jerusalén? Entonces, lo primero que pasa es que Jesús les dice a unos discípulos, unas versiones dicen además, le dice a unos discípulos, ese es el primer punto de esa noche, y les dice, otra versión dice que manda a Pedro y manda a Juan, y lo que les dice es que vayan, dice, y una versión dice, van a encontrar a un hombre que les van a decir, el Señor quiere que celebremos la Pascua. Entonces, los discípulos le preguntan, ¿dónde quieres que celebremos o que preparemos para que comas la Pascua? Y ahí es donde entonces Jesús le dice, van a encontrar a ese hombre y ese hombre les va a decir, yo tengo un aposento alto donde ustedes pueden hacer eso. Y los discípulos llegan y empiezan a preparar todo para hacer esa noche la cena. El segundo punto, como les dije, Jesús manda a los discípulos y entonces encuentran a este hombre. Dice una versión que van y llegan a la casa, otra versión dice que lleva un hombre que lleva un cántaro, pero al final de cuentas se encuentran a un hombre y ese hombre les dice, sí, esa es la casa, ese es el aposento alto donde ustedes van a pasar. El tercer punto, y aquí es una de las partes que más son recordadas, es que Jesús toma el pan y lo bendice. Ese pan que sin levadura que tienen en esa noche, toma el pan y lo bendice. Y Jesús dice, ese es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Y ahorita que hable acerca de la sangre que va a decir él, voy a explicar qué significado tiene esto. Es la primera cosa que le dice. Y la siguiente cosa en el punto 4 dice, tomó el fruto de la vid y dio gracias. El pan lo bendijo y dio gracias con el fruto de la vid. Una cosa que nos llamó la atención a mi esposa y a mí es que en ninguna de las versiones, de hecho, dice vino. No dice vino, dice el fruto de la vid. Obviamente se interpreta como que es el vino, pues era lo que se hacía en ese tiempo, pero ninguna versión dice el vino, dice el fruto de la vid y lo bendijo. Ahora, ¿qué es lo importante de este evento? Toma el pan y lo bendice y él le da gracias por el fruto de la vid. Jesús dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y con el fruto de la vid dice,
que es mi sangre que va a ser derramada para el perdón de sus pecados. Entonces, una cosa, el pan es el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Dios, y el fruto de la vid es la sangre que va a ser derramada por el perdón de los pecados. Jesús está anunciando en esta noche que va Él a morir, y con su sangre que va a ser derramada en la cruz, nosotros ya sabemos que es en la cruz, los discípulos en ese momento no sabían, pero su sangre que va a ser derramada va a ser para limpiar el perdón de todos los pecados de todos nosotros, pero va a ser derramada por ustedes, mi cuerpo va a ser entregado por ustedes. Y entonces Jesús les dice a ellos, hagan esto en memoria de mí. Es decir, hagan esto para que se acuerden de mí, para que todo el tiempo que ustedes vayan a hablar de mí, hagan esa celebración del pan y el fruto de la vid. Ahora, la Pascua, como les dije, era el significado, la celebración del pueblo hebreo por haber sido liberado del pueblo egipcio, salieron de la esclavitud. Pero Jesús ahora le viene a dar un sentido completamente diferente. Jesús le viene a decir, esta sangre es el pacto nuevo. Y Jesús ahora, la Pascua ahora, después para nosotros los cristianos, se interpreta como el vencimiento de Jesús en la cruz, cuando Él muere. La resurrección de Jesús. Para nosotros ahora, para los cristianos, para los hebreos, para los judíos sigue siendo lo mismo. Pero para nosotros los cristianos ahora es la celebración de la resurrección de Jesús. Que Jesús murió, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Para nosotros ahora ese es el sentido y el significado de la Pascua. ¿Ok? Ya no es más el recordar que el pueblo fue esclavo de Egipto. No, ahora la Pascua, el significado es el nuevo pacto de la sangre que fue derramada. Dice, con esta sangre, acuérdense, ellos usaron la sangre del cordero que sacrificaron para ponerla en el marco de la puerta. Jesús está diciendo, con mi sangre, este va a ser el nuevo pacto. Y ahora esto va a ser para recordarme a mí. ¿Sí me explico? Jesús viene a darle otro sentido a la Pascua. Ya la sangre del cordero, el animal, ya no significaba eso. Ahora lo que significaba era la sangre del cordero. Por eso Jesús le dice el cordero sacrificado. Ahora Jesús con su sangre vino a marcar en nosotros que Él murió por nosotros y que nosotros ahora somos libres. Ya no somos esclavos nosotros no fuimos esclavos de Egipto, somos libres ahora de nuestros pecados porque Él murió por nosotros. ¿Sí me explico? El significado cambió completamente después de esa noche, porque Jesús le viene a dar un sentido totalmente diferente. La Pascua para nosotros ya es ahora el recordatorio de Jesús y su muerte y su resurrección, que es lo que nos da ahora la certeza de que nosotros somos libres de nuestros pecados, no somos esclavos más del pecado. Amén. Si está siguiéndome, si no está siguiéndome, mande por ahí un comentario o algo, oiga hermano, no lo entiendo bien, mande una pregunta y mi esposa si puede ahí nos la va a apuntar, pero ojalá que me esté siguiendo con eso. El siguiente punto que es también muy importante y se utiliza muchísimo es Jesús lava los pies de sus discípulos. Fíjese que hay algo muy importante en este pasaje bíblico. Primero, era una tradición judía lavar los pies de las personas que llegaban a las casas. Era una tradición de hospitalidad, ¿no? Cuando llegaba algún viajero, sobre todo cuando llegaba alguien de fuera, recuerde usted, ellos vivieron en un desierto, una parte desértica. Llegaban con sus sandalias, llegaban con sus pies sucios y cansados. Y cada vez que llegaba alguien de una casa, le ofrecían lavar los pies. Les daban una tina para que ellos mismos se lavaran los pies. Esta parte de lavar los pies se menciona en varios pasajes de la Biblia. Y por ejemplo, hay una parte donde cuando los ángeles llegan a Sodoma y Gomorra y Lot los recibe, Lot les dice, pasen a mi casa y para que yo les daré agua para que se laven los pies. Hay otro pasaje donde cuando llega el
el criado de Abraham, buscando esposa para su hijo Isaac, y llega a la casa de Labán. Labán también le dice al criado, le dice, pasa a mi casa, mi señor, para que te lave los pies. Otro pasaje bíblico es cuando José, después ya está puesto sobre ser una autoridad grande sobre Egipto, recibe a sus hermanos nuevamente, cuando ellos ya viven con Benjamín, les dice que los pasen para que se laven los pies. Hay muchos pasajes bíblicos donde se menciona acerca de la hospitalidad para lavar los pies de las personas que están viajando, que llegan a las casas. Y Jesús hace una mención también acerca de esto. Si se acuerda, Jesús va a la casa de Simón y empieza Jesús a hablar, y de eso llega una mujer, y esa mujer se postra a los pies de Jesús y empieza a llorar, y con sus lágrimas ella empieza a enjugar los pies de Jesús. Y Jesús le dice a Simón, porque obviamente enseguida empiezan a criticar que es una mujer prostituta, es una mujer que no debe estar ahí, y Jesús le dice inmediatamente, Simón, dice, desde que yo llegué aquí, tú no siquiera me has dado agua para lavarme los pies. Jesús mismo menciona acerca de esa situación. Dice, sin embargo, esta mujer, desde que llegó, no ha parado de enjugar mis pies con sus lágrimas. Entonces, la tradición era ofrecer agua para lavarse los pies. Las personas que eran ricas tenían siervos. Entonces, el dueño de la casa él no lavaba los pies. Él ponía a sus sirvientes a lavar los pies. Ponía a sus siervos a lavar los pies. ¿Por qué le platico todo esto? Porque en el punto número 1 dice que Jesús se levanta de la mesa, dice que él se quita su manto, se ciñe una toalla y se dispone a lavar los pies de sus discípulos. ¿Y qué creen que pasa? Ese Pedro que siempre es así bien entrón y que anda siempre haciendo cosas así, tiene una personalidad muy fuerte. En el segundo punto dice, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y cuando Pedro le dice eso, cuando Jesús le dice eso a Pedro, la respuesta nuevamente de Pedro es, no, pues entonces no me laves nada más los pies, lávame la cabeza, lávame todo el cuerpo. ¿Sabe? Hace muchos años, cuando nosotros estábamos jóvenes, asistimos a, ya lo he comentado 2 o 3 veces, asistimos a ese grupo de jóvenes que se llamaba Convivencias de Pedro y Juan. El ministro de la palabra, a todos los jóvenes que estábamos en ese retiro de jóvenes, nos lavó los pies. Y yo me acuerdo bien claro, yo lo hice 4 años antes que mi esposa, pero nos acordamos de la misma cena. Cuando estamos sentados en esa silla y el ministro de la palabra va pasando, yo me acuerdo que muchos de nosotros encogimos los pies así, le retiramos los pies, porque no queríamos que nos lavaran los pies, porque era algo que no podías permitir que alguien te lavara los pies, y sobre todo que te los besara. Entonces esa situación así pasó con Pedro. Pedro se hizo para atrás y Jesús le dijo, si no te los lavo, no vas a tener parte conmigo. Y entonces Pedro dijo, bueno, pues entonces lávame no nada más los pies, sino la cabeza y el cuerpo. Y Jesús le dice, es que los que están limpios no tienen necesidad de estar lavados todos, pero no todos, porque hay uno que no lo está. Él se estaba refiriendo a Judas. Y entonces el significado al final de esta escena, y el cuarto punto aquí, es Jesús les dice, si yo soy el maestro, acuérdense que yo le dije que los ricos ponían a sus sirvientes a lavar los pies. Y entonces Jesús dice, si yo, que soy el Señor, que soy el maestro, te estoy mostrando, te estoy lavando los pies a ti, con mucha más razón ustedes lo deben hacer a otras personas, deben hacérselo a ustedes mismos, deben servir. Entonces Jesús muestra un acto terrible, tremendamente enorme de humildad, cuando Él, siendo el maestro, Él siendo el Hijo de Dios, Él se postra y lava los pies de sus discípulos y les da un ejemplo de servicio, un ejemplo de liderazgo tremendo, donde dice, si yo lo hago, entonces ustedes también hagan. Lo que significa para nosotros hoy en día que nosotros tenemos que tener esa actitud de servicio siempre. No importa lo que tengamos que hacer. Si usted va a llegar a un lugar, si va a llegar a una iglesia y dice, yo puedo ponerme a barrer aquí, o llega a la casa de alguien y dice, oye, te puedo ayudar con esto. No nada más se sienta como que usted es lo máximo. Jesús nos puso ese ejemplo de humildad, de servicio. Y si Jesús lo hizo, con mayor razón nosotros lo podemos hacer y lo tenemos que hacer. Amén.
Y luego, ahí mismo durante esta cena, hablando Jesús, antes que se me está olvidando eso, esa escena del lavatorio de los pies, donde Jesús lava los pies de sus discípulos, es curioso porque solamente está mencionado en el libro de Juan, en el capítulo 13 de Juan. En ningún otro de los 3 evangelios es mencionado. Casi todas las cosas que voy a mencionar aquí están mencionadas en todos los evangelios, excepto este, y cuando Jesús fuera en Getsemaní tampoco está mencionado en Juan. Entonces, bueno, por eso le dije, hice como un resumen de todas las cosas para que más o menos tuviera idea de todo lo que pasó esa noche. ¿Ok? Pero nada más, ese escenario, esa escena, nada más está mencionada en Juan. Luego, el siguiente punto es que Jesús anuncia la negación de Pedro. Y el punto número 1 ahí dice, dice que estando todos juntos ahí, Jesús en un momento les dice que todos, perdón, que todos se van a escandalizar de él en esta noche, que todos lo van a dejar solo. Y nuevamente Pedro responde así, me imagino que está así mirando y dice, no, Señor, yo no. Dice, aunque todos se escandalicen. El punto número 2 dice, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar, yo me voy a quedar aquí contigo. Y Jesús con esos ojos de amor se le queda viendo y le dice, Pedro, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Yo me imagino la expresión de Pedro en esa noche mirando a Jesús como diciendo, ¿cómo me estás diciendo eso? Si yo te amo, yo he estado contigo por 3 años y te amo. Pero él no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, pero en esa noche Jesús anuncia la negación de Pedro. Y fíjese, el capítulo, como le dije, el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas, todos casi en un mismo capítulo hablan acerca de estos eventos que estoy mencionando. El capítulo de Juan, el libro de Juan, menciona el lavatorio de pies en el capítulo 13. Y pasan capítulo 14, 15, 16 y 17. Hasta el 18 va a volver a mencionar otra cosa acerca de esa noche. Pero durante 4 capítulos se habla de otras cosas más que el Espíritu Santo va a llegar con ustedes, va a llegar el Consolador, no estés tristes, yo estoy con ustedes hasta el fin, ustedes son mis amigos. Jesús ora por los discípulos y dice, en esa parte, en el 17 me parece, dice, no solamente voy a orar por ustedes, sino por todos aquellos que van a saber de mí por su palabra. Es decir, Jesús está orando por usted y por mí hace más de 2000 años. Todo eso pasa del capítulo 14 al capítulo 17 del libro de Juan. Léalo, por favor. Si tiene oportunidad, lea los 4 evangelios, pero en esos 4 capítulos nos haríamos aquí 2 días hablando de eso. Pero si tiene oportunidad, toda esa parte es muy bonita, donde Jesús habla como les dije, va a llegar el Espíritu Santo, no pierdan su gozo, yo ya he vencido al mundo, todas esas cosas. Entonces, si tiene oportunidad. Pero lo siguiente es, el siguiente punto dice que Jesús ora en Getsemaní. Entonces, aquí lo que pasa es que Jesús viene a Getsemaní, a ese lugar, y dice la palabra que Él se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y les dice, aquí siéntense mientras que yo oro. Y los evangelios dicen en diferentes modos, dicen que Jesús está muy triste. Jesús tiene una tristeza muy grande. Y les dice a ellos, quédense aquí. Y Jesús se aparta. Y dice la palabra que Él tiene una tristeza muy grande. Y entonces Jesús dice una de las cosas que muchos sabemos. Le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y dice la palabra que Jesús va a ver a los discípulos, los encuentra dormidos, y le dice, despiértense, oren conmigo. Yo me imagino como diciendo, apóyenme, porque yo necesito ahorita mucha oración. ¿Le parece esto conocido? Donde alguien le dice, apóyame, ora por mí. Jesús le dice, párense, oren,
porque el enemigo está ahí alrededor. Jesús regresa y hace lo mismo 3 veces. 3 veces dice la palabra que 3 veces le dice a Dios, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no como yo, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y después de la tercera parte, en una de las versiones dice que Jesús está sudando gotas como de sangre. Imagínense el sufrimiento de Jesús porque sabe lo que va a pasar en esa noche. Él ya está anticipando, ya sabe perfectamente que en un rato más va a empezar a sufrir. Toda la cena, todo lo que había estado tranquilo, muy bien, y él viendo una palabra de esperanza, de paz a todos sus discípulos en esos capítulos que le dije, se está convirtiendo ahora en un sufrimiento, en un padecimiento de Jesús. Por eso lo nombramos así. Ahora Jesús empieza a padecer y dice la palabra que está sudando gotas como de sangre. Pero dice un versículo más adelante que entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Se acuerda cuando él pasó 40 días y 40 noches en el desierto orando y Satanás lo tienta y al final dice que los ángeles llegaron para servirle? Y entonces aquí dice que se aparece un ángel del cielo para fortalecerse. Y entonces Jesús, ya lleno del Espíritu Santo y lleno de esa fortaleza, listo porque había estado orando y porque pasó por esa prueba que estuvo él pasó por esa prueba en ese momento, ya estaba listo, ya estaba completamente fuerte. Y él estaba orando y orando intensamente, pero ya estaba listo. Amén. Y entonces el siguiente punto ahí, cuando le dice levántense, ahora le dice levántense a sus discípulos porque la hora ha llegado. Y acto seguido es el arresto de Jesús, el siguiente punto. Y dentro de ese arresto de Jesús dice la palabra que Judas llega con una turba de personas que vienen con palos, que vienen con antorchas, vienen con algunos soldados, los siervos de los sacerdotes y una turba de gente. Y entonces Judas anteriormente le dice, al que bese yo, ese va a ser el que ustedes tienen que aprender. Con ese es el que voy a entregar con un beso. Entonces el punto número 1 le dice Jesús a Judas cuando él llega y lo besa, lo saluda y le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Jesús ya sabía que Judas había entregado a Jesús. Y en ese momento los soldados lo quisieron jalar, lo empezaron a apretar y lo empezaron a jalonear. Dice una versión que el mismo Jesús dice que yo soy el que estás buscando. Ustedes me oyeron predicar muchas veces y nunca me hicieron nada. Ahora vienen como si yo fuera un ladrón en la noche a agarrarme. Eso dice una versión. Pero entonces hay ahí una pequeña trifulca queriendo agarrar a Jesús. Y entonces Pedro nuevamente dice la palabra que saca una espada y entonces le corta la oreja al siervo del sacerdote. Ese es el punto número 2. Y entonces Jesús le dijo, basta, Pedro, cálmate. Como le digo, Pedro así, arrancado, y quiso defender a Jesús en ese momento. Y Jesús dijo otra cosa que es muy conocida. Dice, porque el que espada, los que tomen espada, a espada perecen. Al que hierro mata, a hierro muere. ¿Verdad? Es muy conocido ese refrán. Entonces Jesús le dice, no, espérate, Pedro, no lo hagas. Porque si no, no se va a cumplir a lo que vine yo. Eso también lo dice una versión. Si no, no se va a cumplir. Y por último, el cuarto punto dice, Jesús vuelve a mostrar un tremendo amor por la gente. Y entonces toma la oreja de esta persona y se la pone era el siervo del sumo sacerdote y se la pega. Y con eso esta persona queda sanada nuevamente. Y entonces ya se llevan a Jesús después de esa noche. Y el último punto que pasó esa noche, y quise cerrar con este porque lo que pasó inmediatamente es algo que nos pasa a nosotros hoy en día. Y es, Pedro niega a Jesús. Acuérdense, Pedro dijo, no, yo voy contigo hasta el fin del mundo, Señor, yo no te voy a dejar solo, no me voy a escandalizar de ti, aunque todos lo hagan, yo soy el único que voy a seguir adelante, dijo Pedro.
Y curiosamente, horas después, cuando ya se habían llevado a Jesús y lo estaban ya jaloneando, pegándole a Jesús, haciéndole muchas cosas, dice la palabra que Pedro estaba en el patio y había una hoguera y él se estaba calentando en el patio alrededor junto con otras personas. Y él estaba a lo lejos mirando a Jesús. Entonces, todos los 4 evangelios dicen diferentes versiones de lo que pasó. Puse casi todas ellas ahí. La primera dice que una persona, mujeres y hombres, ¿verdad? Pasa, no puse quién mejor, hombre o mujer, pero dice, ¿no eres tú uno de los discípulos? Le dicen, lo reconocen, le dicen, ¿no eres tú uno de los discípulos? Y Pedro inmediatamente dice, no lo soy, no lo soy. Y luego sigue pasando la noche y dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez. Voy a mencionar las 8 veces que lo dicen en los diferentes evangelios. Las 8 modos diferentes como lo dice, para que usted, si lo lee todos juntos, pues se va a dar cuenta. Pero realmente nada más fueron 3 veces, ¿ok? Lo que pasó. Pero quiero mencionar las 8 veces. Dice, no te vi yo en el huerto con él, y él, Pedro, no niega otra vez, dice, lo vuelve a negar. Otra persona le dice, tú también estabas con Jesús en Nazareno. Y Pedro dice, no, yo no lo conozco, ni sé lo que dices, estás loco. Y luego otro modo, como se lo dijeron, dice el número 4, dice, este es de ellos. Y Pedro negó otra vez, lo negó. Otro modo, como se lo dijeron, dice, también este estaba con él. Y dice Pedro, mujer, no lo conozco. Otro modo, como se lo dijeron, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, no lo soy. Yo me lo imagino, no, yo no soy. Y otro, este estaba con él porque es Galileo. Y dice él, hombre, no sé lo que dices, yo no sé de qué me estás hablando. Vuelve a negar. Y el último modo, como se lo dice, tu manera de hablar te descubre. Tu manera de hablar te descubre. Y lo que hace Pedro en ese momento, él empieza a maldecir, empieza a jurar que él no es, empieza a jurar que él no lo conoce, y empieza a maldecir y empieza a decir groserías, diríamos en esos tiempos, ¿verdad? Porque le dijeron, tu manera de hablar te descubre. ¿Saben? Nosotros como cristianos hemos aprendido a hablar de un modo. Hemos aprendido a vestirnos de un modo diferente. Hemos aprendido a comportarnos de un modo diferente. A actuar de un modo diferente. Y mucha gente es capaz de ver eso. Mucha gente es capaz de ver un cambio en ti y en mí, en usted y en mí. Y dice, algo es diferente con esta persona, y espero que así sea. A nosotros nos ha pasado. Nosotros han dicho, oiga, ¿tú eres cristiano? Así, literal, una persona me dijo un día en una planta donde trabajé, ¿usted es cristiano? Le dije, sí. ¿Cómo sabe? ¿O por qué? Dice, no, es que se le nota. Así me dijo, es que se le nota. Entonces, cuando esta gente le dice, tu manera de hablar te descubre, hoy en día nosotros tenemos que hablar y hablamos, y si no lo hacemos, tenemos que hablar de un modo que la gente se dé cuenta que nosotros tenemos algo diferente. Pedro había estado con Jesús por tanto tiempo y él actuaba como Jesús, hablaba y se comportaba como Jesús, y su manera de hablar en ese momento lo descubrió. Pero lo que hizo Pedro fue empezar a maldecir, a decir groserías, para que pensaran que no era él como Jesús. Usted y yo tenemos que ser como Jesús. Usted y yo tenemos que comportarnos de un modo diferente. Tenemos que actuar de un modo diferente, hablar de un modo diferente, para que la gente vea que hay algo en usted que la gente quiera, que la gente lo desee, que la gente diga, yo quiero eso que tú tienes. Lo he dicho varias veces, cuando mi esposa recibió a Jesús, la gente le decía, ¿qué le pasó a usted? Usted cambió sus ojos, tiene un brillo en sus ojos, que algo le pasó, ¿qué le pasó? La gente le decía a mi esposa, que la gente quiera eso que nosotros tenemos. Y que no empecemos nosotros a dar un testimonio erróneo de lo que nosotros somos, de lo que nosotros sabemos. ¿Sí me explico? Jesús nos cambia.
Jesús nos tiene que cambiar. Si usted está recibiendo apenas esto por primera vez, Jesús va a cambiar su vida. Pero nosotros tenemos que poner nuestra voluntad para que así sea. Y los que ya lo hemos conocido, nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que actuar diferente para que la gente diga, no puedo ser yo aquí hablar de un modo y en mi trabajo en otros lados hablar de un modo diferente, contrario a lo que hago aquí. No puedo, no debemos. Tenemos que hacer que la gente nos reconozca como cristianos, como seguidores de Jesús. ¿Sí me explico? Pero Pedro en ese día, en ese momento, por miedo, no lo hizo. Que no le pase a usted que por miedo usted niegue a Jesús. Usted niegue lo que usted está aprendiendo. Niegue lo que usted ya tiene sobre Jesús. Amén. Y el último punto, y que me da tristeza un poco, porque hasta dije, en ese momento dije, pobre Pedro. Pobre Pedro. Claro, más adelante, si usted sigue leyendo, más adelante cuando Jesús resucita, Jesús vuelve a restablecer a Pedro. Algún día hablaremos de eso, y si no, léalo, sígalo leyendo, apasionese por los evangelios. De verdad, mire, me apasiona, a mi esposa le apasiona, yo ahorita ya me estoy apasionando otra vez. Cuando lo leo, me gusta leerlo y leerlo y leer, y más, y más, y más, y cada vez aprendo más. Y entre más hablo con ustedes y con otras personas, aprendo más porque quiero más. Ojalá que eso pase con usted, pero eso va a pasar más adelante. Jesús restablece a Pedro más adelante. Pero en ese momento yo dije, pobre Pedro. ¿Sabe por qué? Porque el último punto dice, vuelto el Señor, si lo ve ahí, el punto número 9, dice, vuelto el Señor, miró a Pedro. El punto número 9. ¿Sabe usted lo que significa eso? Pedro estaba a lo lejos, mirando a Jesús, cómo le estaban maltratando, cómo lo estaban ya bofeteando, cómo lo estaban ya injuriando, escupiéndole. Él lo estaba mirando. Y mientras él tenía su pequeña batalla aquí, negando a Jesús, que está allá adelante, el hombre que amó tanto, su amigo, que le dijo que era su amigo, que estaba ahí su amigo amado. Y por eso dije, pobre Pedro, porque en ese momento cuando él niega a Jesús por 3 veces, el gallo canta 2 veces. El gallo canta 2 veces. Y en ese momento dice la palabra que Jesús se voltea y mira a Pedro. Y en ese momento Pedro se acuerda de lo que le dijo Jesús. Antes de que cante el gallo 2 veces, me vas a negar 3 veces. Yo dije, pobre Pedro. En ese momento se dio cuenta que lo que había dicho Jesús era cierto, lo que él había dicho no era cierto, que iba a defender a Jesús, y lo negó. Y se sintió muy mal. Y se sintió muy mal porque, como le digo, después Jesús va a restablecerlo. Pero en ese momento yo imagino que Pedro, cuando vio el rostro de Jesús que ya estaba sufriendo y lo miró a él se dio cuenta que él había fallado a Jesús. Y por eso quise dejar esto al final. Porque ¿a cuántos de nosotros Jesús nos ha mirado? Hemos caminado con Jesús por tanto tiempo. Hemos sido amigos de Jesús. Jesús ha sido nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro hermano. ¿Y cuántos de nosotros hemos quizá negado a Jesús en algún momento de nuestro caminar con Él? Y Jesús se ha volteado y nos ha visto con esos ojos de amor y de misericordia. Y nosotros nos hemos dado cuenta que fallamos otra vez. No seamos así, que no nos pase eso. Por eso dije, pobre Pedro. Pero que no digan, pobre Víctor. Que no digan de usted, pobre de ti. Que no sienta usted esa tristeza o ese dolor. No pase por eso. No niegue a Jesús. No lo niegue. Imagínense, Pedro había estado unas horas antes con Jesús y había gozado de todo ese pan y ese festejo y las cosas que aprendió de él. Y en ese momento su vida se derrumbó completamente porque el rostro de Jesús lo miró. Eso dice la palabra. Entonces, que no nos pase eso.
Que nuestro caminar, que nuestro andar, que nuestra vida sea un testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Que nosotros siempre estemos diciendo, sí soy cristiano, sí creo en Jesús. No me importa lo que venga, no me importa si alguien me va a ver mal, no me importa si alguien me va a querer hasta pegar, no me importa que alguien diga, es que tú no encajas aquí porque tú eres cristiano. No me importa, que no le importe a usted. Si lo sacan, si Jesús está salvando su vida, si Jesús está sacándolo de ese problema que usted tiene, de esa enfermedad que usted tiene, que no le importe nunca más que alguien le diga que por eso no va a estar encajar en ese ambiente. Porque es más importante lo que Jesús le va a dar a usted que lo que la gente le pueda dar, lo que el mundo le pueda dar. Todo eso lo dice en esos capítulos. Léalo, por favor. Es más grande el gozo de tener a Jesús que el gozo de tener a la gente. No pasemos por eso, por esa tristeza enorme de que Dios se voltee, el Hijo del Dios viviente se voltee y diga, ¿por qué estás haciendo eso? Y neguemos a Jesús. Así que en esta noche, a partir de esta noche, si usted no lo había visto de ese modo, ojalá que esta palabra le haya servido de algo, le haya hecho reflexionar acerca de lo que significa esta noche. Amén. Y que su perspectiva de su propia vida y de su caminar con Jesús sea la que le acabo de mencionar. Que nada lo tambalee, que nada lo mueva, que nada lo haga negar de aquel que le ha dado la vida. Amén. Gracias. En esta noche voy a cantar un canto rápido. Este canto lo escribí hace muchos años. Muchos años. Y justamente para una celebración de lavatorio de pies. Si algunos amigos de ese entonces nos están viendo o nos van a ver, se van a acordar. Pero justamente era para esa noche que Jesús lava los pies, descrita en el capítulo 13 de Juan. Padre, le dio todo en las manos, y acabada la cena, sus historias servir a sus hermanos, les dice que al Padre volverá.
gloria a Dios porque nos permite compartir su palabra. Y gracias por acompañarnos en esta tarde. Si Dios quiere y así lo permite, nos vemos mañana para hablar acerca de lo que pasa el día de mañana. Amén. No les voy a decir de qué, van a ser varias cosas así como hoy. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde a todos ustedes y por favor llévese esta reflexión de esta noche y si tiene oportunidad compártala con otras personas. Amén. Dios los bendiga.